El mundo que conocemos está corriendo y cambiando a grandísima velocidad. Ante nuestros ojos se abre un futuro nuevo, un futuro que nos genera muchas preguntas e incertidumbres. Mi nombre es Fabián Báez y en este espacio quiero encontrarme con gente que admiro y que está viendo y diseñando lo que viene, el nuevo mundo. El nuevo mundo. La charla con Santi fue tan intensa, tan interesante, tan llena de contenidos que ni siquiera la conexión de internet pudo aguantar tanta realidad. Seguramente retomaremos otro diálogo para poder compartir todo aquello que se perdió en el medio. Bueno, el mundo que viene no sé si será mejor o peor, pero va a ser distinto. Y seguramente hay gente que puede anticipar, mirar, ver lo que quizás nosotros no vemos, otros no vemos. Hoy, mi invitado de hoy es alguien a quien admiro mucho, como piensa, como explica. Él sabe mucho de economía y sabe comunicarlo. Es muy joven, eh, además es alguien que vive en un permanente esfuerzo por formarse y por hacer que eso que él sabe sea comprensible para los demás que no saben, ¿no? Entonces, es una alegría tenerte aquí en este rato, Santiago Bulat. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Fabi? Muchas gracias por la invitación, un lujo, ¿eh? Un lujo Un y gusto volver hablar a vernos después de tanto tiempo. después de tanto tiempo, vernos en plena pandemia y tomar mate, ¿viste? Y tomar mate virtual, así que hacemos acá. Santi, lo primero, me gustaría pedirte que te presentes, así que un poco que nos cuentes quién sos, y después yo empiezo a preguntarte, ¿te parece? Perfecto. Bueno, yo soy Santiago Bulat, soy economista de la Universidad de Buenos Aires. Estoy haciendo ahora una maestría en finanzas que terminaría, si Dios quiere, este año todo. Pandemia mediante, así que estamos ahí cursada por Zoom. Yo trabajo en una consultora, en mi vida así más cotidiana, lo que más me lleva del día, y después estoy haciendo un programa en CNN, en la radio, todos los días de 18 a 20, y escribiendo columnas en La Nación. Así que hago un poquito ahí de un mix de cosas, pero siempre abocado a la economía y en gran parte a la comunicación de la economía. Así que ahí Este, estamos. en esta doble tarea, por un lado estudiar economía y trabajar en una consultora y comunicar, ¿no? Eh, Debe ser un poco difícil hablar de algo que toda la gente opina, pero que poca gente sabe. Es buenísimo el punto, es buenísimo. Yo creo que los argentinos nos transformamos en directores técnicos cuando es el mundial, todos, y nos transformamos en economistas todo el tiempo. Pero no es algo que esté mal. Digo, uno lo que tiene que atender ahí, un poco lo que pasa es que la economía es algo que nos afecta constantemente. Digo, ahora muchos están hablando de pandemias, de infecciones a nivel mundial, de qué puede suceder, pero claramente porque estamos en ese proceso de pandemia, de empezar a ver qué está pasando, cómo reaccionaron otros países. Alguien que se mete más en los datos, pero que no necesariamente es infectólogo, empieza a analizar un poco. Sin embargo, con la economía, como nos cruza todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, en todas las decisiones que tomamos de consumo o las decisiones que dejamos de tomar, claramente nos transformamos en una especie de opinadores seriales todo el tiempo. Y formamos a partir de ahí un montón de preconceptos que después, mucho que si los datos no van con eso que pensamos, bueno, ya no nos gusta porque yo ya armé una opinión al respecto. Pero claramente la economía nos cruza constantemente y el fútbol lo digo también porque claramente eso sucede más en época de mundiales, pero siempre somos como opinadores en temas que nos apasionan. Y claramente la economía nos cruza. Y yo creo que un poco la meta que tenemos, quienes nos dedicamos un poco más al tema de comunicación, es poder bajar temas que son complejos a lo más básico, digamos, a dar a entender un poco cómo funciona y los desafíos, pero también con la cantidad de escuelas que hay dentro de la economía, con la cantidad de predicciones que hay, de consensos y no consensos al respecto de un montón de cosas, porque no olvidemos que es una ciencia social también la economía. No es que 2 más 2 te da 4 como en matemáticas. Cuando uno ve economistas en la televisión, cuando veo que hay algunos
que comunican, otros que informan y otros que forman o que dan como más una especie de bajada de línea. ¿Dónde te ubicarías? Mira, está muy buena la pregunta. Creo que yo informo y sobre los temas que estoy un poco más seguro porque los estudié, trato de formar. Pero yo creo que los economistas y en muchas profesiones más también tenemos que aprender a decir no sé. No siempre sabemos todo, no siempre tenemos la posta, nos equivocamos mucho, a veces sobrevaloramos lo que pensamos que sabemos, con lo cual ahí me parece que si bien obviamente yo estudio para cada día saber más y ser más firme sobre todos los temas que puedo opinar y, digamos, hacer, formar justamente como estás diciendo vos, me parece que también hay que validar el concepto de no saber algo, ¿no? Y también aprender de aquellos que están más en un tema. Digo, yo que me dedico más que nada a la macroeconomía, obviamente los conceptos de detalles me pasan por todos lados, pero porque yo analizo un todo o me dedico más que nada a estudiar una especie de un todo, que claramente querer estar en cada uno de los detalles es imposible, y los economistas a veces piensan que pueden estar en todos los detalles. Así que eso me parece que doy información primero a priori de lo que no, me parece que trato de dar lo más certero de información, digamos, de lo que veo, de lo que concreto, de lo que es oficial, y después claramente trato de formar opinión, pero sobre los temas que me siento un poco más sólido, ¿no? Que obviamente cuando uno tiene estas inseguridades trata de no ser demasiado obsecuente con un montón de cosas, pero en general, bueno, un poco a los que me siento más firme, trato de opinar, de dar debate, de abrirlo, digo, charlar un poco con los que no coincidís es quizás lo más rico de todo esto, ¿no? De un debate de economía. ¿Qué plus te aporta aparecer en televisión, tener un programa de radio, es decir, además de la ciencia económica, además, eh, como el reconocimiento que te da el estar en los medios o estar en lo público, digamos? ¿Qué te aporta y qué te quita? Entender un poco cuáles son las necesidades y qué es lo que a las personas de verdad les importa y les intriga del día a día de la economía, que tienen que ver mucho más con cosas cotidianas, de si pago en una cuota, si me meto en un crédito, Claro. si compro, cómo ahorro, qué puede pasar con mis ahorros, cómo hacer que mi carga impositiva no sea tan alta, bueno, son un montón de cosas más micro que te acercan mucho a eso. Y después por el lado de Tequita, a mí me genera, particularmente a mí, creo que por una exigencia también un tanto personal, como eh, un peso fuerte. Digo, a mí me genera una carga importante hablar en medios. Yo no me considero el más escuchado, ni mucho menos, creo que estoy lejísimo de ser un economista muy escuchado, pero digo, me genera así, lo siento como una responsabilidad. A mí Y me debe da tener que como ver tu cosa viejo, salir a hablar de porque debe tener que ver tu viejo, porque todos lo amamos a tu viejo, no sé, un debe ídolo, tener que ver con eso total. también, ¿no? Sí, hay un toque de mi viejo, mi papá, para mí fue un crack, digamos, en todos los sentidos, economista, padre. Para mí fue mejor padre que economista, con eso te digo todo. Pero Ah, digo, él hizo una carrera en el mundo privado, académico, él estudió afuera, y después a los 40 y pico de años le salió la oportunidad de ir a un programa, y lo vieron ahí, lo llevaron a C5N que estaba empezando, y de ahí a los 40 y pico pasados, ya llegando a los 50, se hizo como muy conocido, pero con una carga de estudios y de aprendizaje y de laburo. antes de que pasara todo esto de la pandemia, ¿no? Te hago un escenario imaginario de diciembre del 2019. ¿Qué expectativas vos veías para el mundo en ese momento? Más vos que te dedicás o que estudiás y investigás lo macroeconómico, ¿qué te preocupaba? ¿Qué veías? ¿Qué pasaba con China? O sea, ¿qué veías vos en diciembre o noviembre del año pasado como en el horizonte del mundo, sobre todo en lo económico? Que la verdad yo estaba mucho más preocupado por la Argentina de lo que podía llegar a pasar a Ah, nivel mundial. Yo antes de noviembre, diciembre, lo que veía un mundo que iba a crecer, que no estaba si bien estaba en cierta guerra comercial o tratando de dilucidarse un terreno de dos potencias como China y Estados Unidos, no estaba claro que fuera un mundo, digamos, que iba a cambiar demasiado la lógica, digo.
Y sí empiezan a haber algunas cosas, cuestiones más políticas, que hacían ruido, por ejemplo con Brasil, con la presencia de Jair Bolsonaro, y ciertas declaraciones más de temas más sociales, ¿no? Mucho más que del rango estrictamente económico, ¿no? Eh, y a nivel de China, uno, bueno, es una, digamos, una potencia que viene avanzando muchísimo, que tiene lógicas de la sociedad que no son las más deseables, digo, si uno ve indicadores de China en general, pero no veía un mundo, digamos, que estuviera en términos, en complicaciones demasiado, que estemos ahondando en demasiadas complicaciones a nivel estructural, como te Y digo, de de tema golpe de deuda, tema de comercio. nos Eh, la pegamos. y ahora es una situación muy distinta. Muy distinta sobre todo porque tampoco sé, yo no pienso que vaya a ser yo no pienso que es el fin del capitalismo, no pienso nada de esas cosas que empezaron a trascender. Sí. Creo que eventualmente para que suceda un cambio de régimen global, tiene que haber alguna alternativa, porque me parece que para que haya cambios de régimen a nivel global, de cómo se componen digamos, el comercio a nivel mundial y demás, tiene que haber alguna alternativa, y hoy una alternativa superadora al capitalismo pareciera que no la hay, por lo menos conformada, pese a que haya debates en el mundo que están centrados en un ingreso universal, en un impuesto que sea más homogéneo, en impuestos sobre la robótica, sobre avances tecnológicos. Digo, son todos debates que se empiezan a dar, No, y pero no me además, parece que haya un cambio de alguna. seguramente, no sé si, tampoco se puede pretender un cambio de sistema, de un capitalismo a un socialismo, lo que sea, Eso es lo que digo, pero sí una claro. transformación, sí, qué sé yo. Sí, En seguro. términos de un avance, ponerle en el área ecológica. Lo ecológico dentro de 20 años va a ser un problema que sí o sí la economía va a tener que atender, ponerle el agua como bien escaso, no sé, se me Es ocurre. que, La, mirá, hoy te lo digo de un tema estrictamente, vamos bien a lo económico para salir incluso de cualquier cosa más irracional que podamos pensar o cualquier cosa más utópica. Hoy las empresas se dan cuenta que la generación millennial centennial está muy pendiente de lo que pueda pasar en materia medioambiental. Entonces, directamente pensando en sus acciones propias, en la cotización de sus acciones y cómo pueden llegar a vender sus productos, todo empieza a ser más sustentable, porque incluso es lo que empiezan a consumir también. Entonces, esa lógica no es algo tan utópico, porque ya impacta en las decisiones de empresas hoy. Y las empresas B y todo lo demás está creciendo enormemente, no como una idea, sino como algo ya fáctico, digamos, a nivel global. una cosa que me encantó, Santi, fue cuando hace unos años vos diste una charla TED. Me encantó el gorrito ese, no. Ahora Era muy chico, voy a poner el fue link. hace 6 años, era muy En chico. serio, yo pensé que era más reciente. Yo la vi No, no, hace 2 o 3 años. Bueno, voy a poner el link abajo, porque hay una idea que allí a mí me impactó cuando la vi, que es esto del paradigma de la abundancia, de la escasez a la abundancia. Vos definías la economía con la definición clásica aquella de que era administrar recursos escasos, y después decía, bueno, lo dijiste, claro, eran 15 minutos, no podías tampoco sí, explayar sí, sí. mucho. ¿Cómo te imaginás, o si ya por ahí no pensás lo mismo, ¿sí? Ahora que son más grandes, pero ¿cómo te imaginás o cómo se puede caminar hacia una economía, a un sistema de la abundancia? ¿Es posible eso? ¿Lo ves posible hoy? ¿Seguís pensando así? Mira, hay cosas que todavía no se han llegado a reemplazar por completo en términos de recursos naturales. Digo, acá tenés commodities que siguen cotizando a raíz de, bueno, cuánto se está descubriendo de tal metal, de tal petróleo, lo que fuere, todo eso tiene impacto a nivel internacional. De hecho, por eso hay un consenso también de cuánto producir o dejar de producir y demás. Pero hay muchas cosas, digamos, hablando de lo reutilizable y lo reciclable y demás, que empiezan a ser cosas que ya no sabemos cuánto queda como recurso propio y natural. Entonces empezamos a hablar de algunas cosas que cuando se reciclan, cuando se vuelven a reutilizar y demás, empiezan a ser ya de un carácter mucho más de abundancia que no. Pero obviamente hay recursos naturales que al momento no se han logrado suplir, ¿no? Hay muchas cosas que sí, digo, si uno piensa en un auto que ahora con el sol directamente se va a cargar, o un celular que pasa lo mismo, que se puede cargar con el sol o lo que fuere,
pensando, digamos, todavía no está masificado, pero está empezando a suceder, Sí, ya hay cosas que no son tanto de recurso natural y escaso como sí podríamos pensar en ciertas commodities. Entonces, la lógica de la economía en algunas cosas va a empezar a cambiar por ese lado. Las impresiones 3D, la bioquímica avanzada, todo eso está empezando a generar alguna especie de bueno, lógica de que ya no vamos a vivir con cosas de la escasez, sino que habrá que apuntar un poco a ver qué va a pasar ahora en términos, ¿no?, de abundancia en muchos temas materiales y demás. Pero obviamente son casos que van más para largo, todavía lo estamos viendo recién en invenciones cortas y no demasiado avanzadas ni desarrolladas, ni menos que estén llegando al mundo, ¿no? Pero bueno, a nivel global es algo que eventualmente, como bien vos decías, también lo medioambiental es algo que nos va a empezar a hacer ruido en algunas cosas, pero por ahora tenemos la fortuna de administrar bienes que están empezando a crecer para dejar de ser escasos y otros que todavía seguimos manejando en la escasez, ¿no? Pero estamos parados en un punto interesante, me parece, de la historia, ¿no? Uno siempre piensa que está parado en un punto interesante de la historia, pero esta vez creo que puede ser. sí, 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 es que estamos, porque, bueno, en esa misma charla TED vos haces un desarrollo, creo que era Un teléfono. de un teléfono, claro. Teléfono. ¿Cómo es tan vertiginoso el avance? Vamos a dejar el link, voy a poner el link acá abajo para que se vayan a esa charla TED, porque así hablamos de eso. Bien, bien, bien. Es muy interesante esa charla. Sí, está buena y un poco lo que refleja eso es que realmente, ahí sí hay un punto que es así, digamos, es que todo lo que está pasando ahora en términos de tecnológicos viene con una curva muy ascendente, cosa que eso no venía pasando. Digamos, las invenciones en aquel momento, cuando empezó el Fordismo, por ejemplo, y demás, todas eran, cada 10 años venía algún modelo nuevo, pero ahora todo viene con una velocidad exponencial, y eso es un poco lo que estamos viendo. Este proceso acelerado lo estamos viviendo, digamos, en carne propia, y no sabemos bien hasta dónde viene esa curva de aceleración de invenciones. Entonces, me parece por lo menos que estamos transitando un camino medio vertiginoso, y que también nos pone a nosotros un poco a nivel humano un desafío grande, ¿no? De todo el tiempo tratar de estar alerta, atentos con qué va pasando, es un desafío un poco descomunal también, ¿no? De tratar de estar siempre por encima para llegar, digo, en las empresas, a nivel competitivo y demás, hoy viene con una carga emocional bastante fuerte. Cómo te imaginás el mundo, o cómo quisieras que fuera el mundo dentro de unos 20 años? ¿Cómo ves ese mundo? Yo digo, me imagino que antes de la pandemia esto cambia. Yo antes de la pandemia me imaginaba un mundo que iba a crecer un poco en interacción, donde los regionalismos, por decirlo de alguna manera, es decir, las regiones iban a tener. Pero ahora me da un poco de temor que los estados avancen. Por ejemplo, vos me podés, si ponele que vos estás muy enojado en este momento, pero yo no lo puedo notar, porque estás en una cámara de televisión. Ahora, como ahora hay termómetros que te miran te miden la Es temperatura, verdad. entonces yo quizás puedo ver que medís 37 grados, entonces quizás hasta puedo darme cuenta por una cámara cómo te sentís. O sea, el avance tecnológico también es un riesgo del avance de la privacidad, sobre todo los gobiernos, que es un temor que tenemos un poco, ¿no? ¿Cómo lo imaginás vos? El mundo en un futuro no tan lejano. ¿Qué sistema te imaginás que nos va? Yo creo que el capitalismo como lo conocemos hoy ya no va a existir de la misma manera. Eso es lo que yo me imagino. Digo, hay una realidad que el mundo al avanzar tecnológicamente, o por lo menos esto creo que se viene dando, deja atrás, y creo que va a ser un problema para la Argentina, y por eso me parece que el eje tiene que estar puesto en la educación, muchos trabajos que no van a ser calificados. Entonces, la robotización, la automatización de procesos deja fuera digamos, del mercado laboral un montón de gente que hoy quizás para una empresa no es, pensemos que la empresa se dedica a ganar plata, no hay mucha más vuelta que eso, que no está mal, viste que en Argentina ganar plata está como mal visto, algo medio, Porque son pocos los que ganan. puede, puede ser, pero Sí, entiendo. a priori me parece un poco lo que va a pasar es eso, digo, en Estados Unidos digamos, viene quizás un proceso mucho más acelerado de eso, pero que empieza a dejar atrás
primero que empieza con un mundo más concentrado, con lo cual también va a haber quizás una explosión de ese lado, decir, bueno, ¿qué pasa con toda esta concentración? Me parece que ya está empezando a ser un debate, un mundo que está concentrándose más en pocas personas. Y por otro lado, ¿cuánta va a ser el margen y la diferencia con personas que, si hoy no están calificadas, obviamente en 20 años difícilmente lo estén tan bien, y que no sirvan ya, digamos, para, o no estén adecuadas, digamos, a ciertos puestos de trabajo que no van a ser necesarios en aquel momento? Entonces, me parece que la idea de pensar en alguna especie de impuesto sobre la robótica o un ingreso que esté asegurado para esa cantidad de personas sin desincentivar lo que es ingresar al mercado laboral. A mí me parece que el incentivo tiene que estar puesto obviamente en que la gente quiera entrar al mercado laboral, que haya incentivo para hacerlo, pero nosotros partimos de una base de desigualdad muy alta. Digo, nosotros, si hoy ves cómo es la pirámide de la pobreza en la Argentina solamente, después obviamente estamos hablando de algo más global, pero en la Argentina el 52% de los chicos de 0 a 14 años está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿qué puede pasar de acá a 20 años con toda esa masa de chicos? Ojalá esto se dé vuelta y automáticamente se empiecen a formar de una forma, digamos, más acelerada, que les permita ingresar Pero a priori, si todo se mantiene como ahora, ojalá no, reitero, pero si a priori todo se mantiene como ahora, vamos a un futuro con una gran parte de la sociedad que no va a estar en condiciones, digamos, de alcanzar trabajos de un nivel más requerido de información, de estudios, que es lo que el mundo va a empezar a demandar. Hoy el mundo está tecnologizándose mucho más y está empezando a requerir ese tipo de, ¿no? de estudios. Piensa mucho más, pide más cabezas, más cerebros que directamente manos, ¿no? Y es lógico y es propio de este siglo, pero el no estar preparados para eso, bueno, va a llevar a que cambiemos la forma de pensar, porque no puedes tener a la mitad de la población que no esté haciendo nada, por ejemplo, o que sea mucho menos demandante su trabajo, Esta, y a la otra esta, parte que re- sí. esta respuesta es muy densa y daría para 2 horas esta sola respuesta que me diste, porque acá hablaste de dos cosas muy fuertes que, bueno, no tenemos ahora, pero quizás podríamos en otra instancia desarrollar. Por un lado, la crítica económica y sistémica que haces del capitalismo, que no es una crítica, no sé, moral o ética, sea, es una crítica sistémica y económica la que estás haciendo, la que hiciste. Exacto. Y por otra parte, el desafío que plantea la educación en términos concretos y reales de desarrollo de una sociedad, ¿no? Me parece que ahí hay mucho material para que puedas desarrollar, desde no sé, escribir, pensar. Me encantaría escucharte mucho más sobre esto, pero bueno, no puedo hoy, pero la verdad que quiero señalar estas dos cosas que me parecen notables. Esto está bueno, pues nos vamos a juntar después, padre, eso es Vamos a lo contar mucho. positivo. Y otra cosa que con esto más o menos quiero ir terminando, porque no tampoco te voy a robar tanto tiempo, pero dos cosas más te quiero saber. Primero, más en términos personales, ¿no? ¿Qué lecturas te nutren? No solo en lo económico, sino en qué lecturas te nutren, te hacen bien, qué cosas no, puedes recomendar o decir, bueno, por este lado se puede, o otra cosa, no sé, o serie, o película, lo que fuera. Bueno, obviamente yo leo mucha economía, ¿no? Con lo cual, eh, eso me influye mucho, y me toma bastante de mi tiempo. Lo que, lo que estoy empezando a abrir un poco así, algunos capítulos, es de digo, acá creo que lo hablamos un poquito al principio de la charla, pero hay como bastantes premisas de lo que es la posta y lo que no es la posta y demás para el otro lado, para un lado y para el otro. Y me parece que empezar a leer estudios más globales, a pensarse como si uno, yo estoy acá en Buenos Aires, estoy en la capital federal, pero digo, a pensarse como si uno mirara a la Argentina desde afuera, es como un ejercicio Interesante. muy interesante. Digo, ¿qué pasa en el mundo? Digamos, yo leo muchos documentos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que te dan una perspectiva capaz global de, bueno, ¿qué pasa en otros países? ¿Por qué se toman tales decisiones? Entonces acá estamos todo el tiempo de debate. Y es muy difícil hacerlo porque es muy difícil no solo abstraerse, sino desapasionadamente. Claro, Viste que todos tomamos postura y ya, exacto, si esto lo exacto, dice fulano, yo estoy en contra antes de exactamente.
completamente de acuerdo. Por ejemplo, no sé, yo entiendo que no es una charla muy de coyuntura, pero digo, el tema Vicentín, acá fue tremendo. Y capaz si habías votado a uno, opinabas una cosa, y si habías votado a otro, opinabas a otra, indistintamente de lo que estuviera pasando. ¿Y dónde están las preguntas de, bueno, pero cuál es la lógica de una empresa estatal? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si la maneja el Estado? ¿Qué pasa si la maneja un privado? ¿Qué pasa con los empleos? ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Tiene sentido que se esté financiando una empresa que exporta para sostener empleos, pero que lo banque una persona que, no sé, compra fideos porque eso sale del Estado, directamente de la plata del Estado? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No sé, pero muchos cuestionamientos que quizás quedan a un lado de solamente si está bien expropiar o no empresas, y no desde la lógica de, bueno, pensar para qué sirven, con qué fines hay empresas en el mundo que sean estatales, digamos, qué servicios tienen que brindar, a qué parte de la población tienen que llegar, para qué aportan, qué dejan de aportar. Digo, y quizás mirar un poco y leer un poco algunas cosas más globales te permite dar una mirada, un marco capaz más interesante. Así que a priori yo recomiendo así lecturas más del índole más globales, a nivel económico, por supuesto, y después autores que me gustan así para bajar y leer más de novelas, recomiendo mucho a Cercas, así Ah, que, sí, sí, sí. El impostor. así que nada, que el que le Javier guste un poco Cercas. la novela, Javier sí, Javier Cercas. Cercas. Sí, sí, sí. Javier Cercas, exactamente. Sí, sí, sí. Estuve leyendo varios libros de él en este tiempo, así que dije, lo recomiendo efusivamente. ¿Sí? Y lo otro, la última con esto, es ¿qué cosas te motivan a vos cada mañana? Cuando arrancás, porque, no sé, imagino que tendrás mucho tiempo de lectura, de estudio. ¿Por Mm. qué lo haces? Por qué? Yo entiendo por ahí alguien que me diga, no sé, soy un rock and roll, hago rock and roll, ¿viste? La motivación, ¿viste? Y Eh, ayúdame. claro, no, esto con economía no. Bueno, pero es tu pasión, yo estoy seguro que es tu pasión, te veo, no sé, eh, que me cuentes qué es la pasión que está detrás de hacer lo que haces. bueno, me parece que yo tengo una meta como un poco personal de querer saber mucho. O sea, yo tengo mucha gente que admiro en el rubro, y es como esa gente que logra ya mirarlo desde afuera, es lo que logra lo que estoy intentando yo, como darle otra vuelta de tuerca, ¿no? No pensar todo como ya viene impuesto, sino tratar de pensarlo desde afuera de cómo podría mejorarse algunas cosas. Y yo pienso que la Argentina viene muy golpeada. Yo tengo un desafío de en algún momento poder cambiar algo. Yo no sé desde qué lugar, tampoco estoy metido en la política, con lo cual estoy ajeno, no es algo pronto, pero sí tengo una idea de que sé que acá hay mucho empuje, hay mucho para cambiar, y a mí me motiva saber mucho para poder otorgar algo, digamos, para poder cambiar ciertas cosas. Pero reitero, no, a mí me parece que esto voy a ofender a mucha gente con lo que voy a decir, así que ya pido disculpas, pero meterse en la política por el simple hecho de hacer política, a mí no me satisface. Yo preferiría, digamos, formarme lo más posible, y que si eventualmente puedo entrar a cambiar algo, hacerlo con la lógica de que sé que va a cambiar algo. Pero, digamos, a priori prefiero formarme y demás, que es un poco lo que estoy haciendo y lo que me motiva. Y hoy quiero saber, o sea, hoy mi cabeza está puesta en aprender cada vez más, formarme de los que saben y demás, y poder ser herramienta útil. Digo, hoy me parece que con todo el tema de la radio y demás, lo que pido es mándenme consultas, pregúntenme, averigüemos, pensemos juntos. Digo, una frase que me gusta es pensemos juntos. Pensemos juntos, ¿por qué? Como esto que te decía recién hace un ratito, Vicentín, pensemos juntos. ¿Para qué? ¿Tiene sentido? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Así que un poco me parece que es eso. Hoy mi cabeza está en formarme, de hecho ya estoy pensando en terminar la maestría y empezar alguna otra, ojalá pueda hacerlo, pero no sé bien el para qué, creo que un fin va a tener por ese lado de poder otorgar algo, pero digamos, en el corto plazo sé que es formarme y seguir aprendiendo, ¿no? Santi, un placer. ¿No sabes placer que me genera esta charla y bueno, esto va a tener que seguir. Te agradezco Te mucho. quiero escuchar a vos, te quiero Eh, escuchar a vos, Fabi, ahora. bueno, eso, me dejaste pensando en muchas cosas y te agradezco realmente este rato y bueno, así que lo seguiremos. Repetimos.
Muchas La gracias. repetimos otro día. Gracias.